Bienvenido a Información Internacional. Este es el espacio dedicado a explorar los eventos más destacados y trascendentales que están modelando nuestra realidad global. Aquí, examinamos acontecimientos, analizamos sus repercusiones y conexiones con la vida de cada uno de nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Pero eso no es todo. Valoramos tus ideas y te alentamos a compartir tus opiniones. The 9,790. Declaro abierta la sesión número 9798 del Consejo de Seguridad. El orden del día provisional de la reunión reza la situación en Oriente Medio. Queda aprobado el orden del día. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a los representantes de la República Islámica del Irán, el Líbano, la República Árabe Siria y Turquía a participar en la reunión. Así queda acordado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, tengo previsto invitar a los siguientes ponentes a participar en la reunión. Señor Geir Pedersen, enviado especial del Secretario General para Siria, y el señor Raid Ashsaleh, director de los Cascos Blancos. El representante de la Federación de Rusia ha solicitado hacer uso de la palabra. Le concedo la palabra. Señor presidente, antes de que dé comienzo la reunión, deseo señalar a la atención de ustedes la política inadmisible de la presidencia estadounidense, que por desgracia desde el primerísimo día ha abusado de sus atribuciones. Esta reunión se ha convocado por solicitud de los A3 más Guyana, con el respaldo de mi país y de China. Ni una sola de las delegaciones occidentales, incluida la de los Estados Unidos de América, a título nacional, ni una sola de las delegaciones occidentales, repito, respaldó esta cuestión. Aparentemente, la situación en Siria, que ha sufrido un atentado terrorista coordinado y sin precedentes desde el exterior, aparentemente, digo, esta situación no les preocupa. Y no es una reunión habitual del Consejo de Seguridad, por la cuestión, como la cuestión tan trillada de Ucrania, para ganarse puntos ante su población nacional, sino que la presidencia estadounidense ha llevado esto un paso más allá y quebrantando la práctica habitual y sin celebrar consulta alguna con las delegaciones que solicitaron que se convocara esta reunión, por sí solos decidieron agregar a otro ponente, un representante de la odiosa ONG Los Cascos Azules. Los cascos blancos, se corrige la intérprete. Los cascos blancos, como saben ustedes, han realizado falsificaciones a gran escala para manchar la reputación de las autoridades sirias. Carecen de pericia en cuanto a lo que está sucediendo en estos momentos en Alepo. No tienen conocimiento alguno de esa situación. Y en esta coyuntura crítica para el Estado de Siria, cuando el Consejo de Seguridad tiene que hacer gala de solidaridad frente a la amenaza terrorista, resulta que la presidencia estadounidense está tratando de sembrar la división entre sus filas, politizando el examen de esta cuestión. Esta política de los Estados Unidos de América es indigna de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Es indigna de su condición de miembro permanente y pedimos que se someta a votación la adición de este ponente de los cascos blancos y pedimos a los miembros del Consejo que voten en contra de la propuesta de Estados Unidos de incluir a este representante. Gracias. Gracias a la Federación de Rusia por su declaración. El Reino Unido ha solicitado la palabra. Tiene la palabra. Thank you, President. I just want to say that Gracias. Quisiera decir que apoyamos plenamente la participación del señor Ashsaleh en esta reunión. Él y los cascos blancos llevan 10 años trabajando incesantemente, arriesgando sus vidas para salvar las vidas de las personas afectadas por el conflicto en Siria y creemos que es correcto que comparta su experiencia de la violencia que se está produciendo hoy con nosotros. Gracias. Gracias al Reino Unido. A vida de los comentarios de los miembros del Consejo,
propongo someter a votación la propuesta de cursar una invitación con arreglo dispuesto al artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo al señor Raid Al-Saleh, director de los Cascos Blancos, para que participe en esta reunión informativa del Consejo de Seguridad sobre el tema del programa titulado La situación en Oriente Medio. A continuación voy a someterlo a votación. Quienes estén a favor de que se curse una invitación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo al señor Raid Al-Saleh, por favor, sírvanse a alzar la mano. Against? ¿En contra? Abstenciones. The result of the vote. El resultado de la votación es como sigue. Votos a favor 11. Votos en contra 2. Abstenciones 2. The proposal to invite Por tanto, queda aprobada la propuesta de invitar al señor Al-Saleh. Security Council El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Concedo ahora la palabra al señor Geir Pedersen. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Durante la última semana se han producido cambios drásticos en las líneas de frente en Siria que han alterado radicalmente un statu quo que llevaba vigente en gran medida durante los últimos 4 años. La situación es sumamente inestable y peligrosa. Hoy, mientras rindo informe al Consejo, he de decirles que una gran extensión del territorio ha caído bajo el control de actores no estatales, entre ellos el grupo Hayat Tahrir al-Sham, incluido en las listas terroristas del Consejo de Seguridad, y otros grupos armados de la oposición, como el Ejército Nacional Sirio. Estos grupos controlan ahora de facto territorio en el que residen unas 7 millones de personas, según nuestros cálculos, incluida Alepo, que es la segunda ciudad más grande de Siria y una metrópolis inmensa y diversa de más de 2 millones de personas. El 27 de noviembre, la Sala de Operaciones Conjunta Al-Fateh Al-Mubin, una coalición que contiene tanto a Hayat Tahrir al-Sham, HTS por su acrónimo en inglés, como a grupos armados de la oposición, lanzó una operación por tierra con cobertura de vehículos aéreos no tripulados o drones a través de las líneas acordadas de distensión. Tomó de facto así el control prácticamente de todas las provincias de Alepo y de Idlib. Las fuerzas del gobierno sirio desde entonces se han reagrupado y han establecido líneas de defensa en Hama, haciendo retroceder a algunos combatientes. Pero en estos momentos están sufriendo graves dificultades, puesto que Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y otros grupos armados de la oposición están ganando terreno, avanzando muy cerca de Hama, una ciudad importante donde reside aproximadamente 1 millón de personas. Los ataques aéreos a favor del gobierno se han intensificado en los últimos días. Tenemos noticias de ataques contra blancos, tanto civiles como militares, incluida infraestructura civil como hospitales, que se han saldado con bajas civiles. HTS y otros grupos armados de la oposición han avanzado y han lanzado una lluvia de drones y cohetes. Tenemos noticias de que ha habido bajas civiles como consecuencia de ello en Alepo y también en Hama. Hasta mientras hemos visto cómo estalla la violencia en un segundo eje, con la operación lanzada por el Ejército Nacional Sirio el 30 de noviembre en Tal Rifat, un foco al norte de la ciudad de Alepo, que se encuentra bajo el control de facto de las
fuerzas afiliadas a las SDF. En respuesta a ello, las fuerzas de las SDF en el nordeste de Siria se desplazaron rápidamente para conectarse con estos focos. El Ejército Nacional Sirio ahora en gran medida ha derrotado a las fuerzas que se encuentran en estas zonas y se ha llevado una evacuación a gran escala de combatientes y de decenas de miles de civiles al nordeste de Siria. Además, persiste la posibilidad de que estalle el conflicto en otros ejes. Esta mañana las SDF tomaron 7 aldeas que anteriormente estaban bajo el control de las fuerzas del gobierno en Deir ez-Zor, aduciendo que había una amenaza inminente del EIL, presuntamente con apoyo militar de la coalición internacional encabezada por los Estados Unidos de América. Ha habido hostilidades crecientes en la línea de frente entre el Ejército Nacional Sirio y las SDF en zonas del nordeste y tenemos noticias de que se recrudecen las tiranteces hoy en las cercanías de Menví. Esta semana se han producido ataques aéreos de Israel en la frontera sirio-libanesa y hoy también en Damasco. Presidente, el gobierno sirio ha dicho que los atentados terroristas plantean un grave peligro para la soberanía de Siria, para su unidad y su integridad territorial, así como para la seguridad regional y para la comunidad internacional. Ha afirmado que tiene la intención de combatir el terrorismo y de devolver todos los territorios de Siria a su control. Rusia e Irán han manifestado su apoyo al gobierno de Siria, aduciendo que los ataques constituyen una violación de los acuerdos de Astana y también acusando de ellos a fuerzas externas. La oposición siria y las instituciones afiliadas en un primer momento dijeron que era una operación para disuadir los ataques crecientes de las fuerzas del gobierno sirio contra los civiles, a fin de que pudieran regresar los desplazados. Desde entonces se ha dicho que la operación continuará hasta tanto el gobierno no entable un proceso político para hacer cumplir la resolución 2254 y se ha anunciado la intención de confiscar territorio del gobierno sirio y de las SDF. Turquía ha calificado los eventos como una respuesta a las violaciones reiteradas de los acuerdos de Astana, afirmando que no está implicada en los enfrentamientos actuales. Turquía ha dicho que estos hechos demuestran que Damasco debe reconciliarse con su propia población y con la oposición política legítima de Siria. Los Estados Unidos de América, que tienen fuerzas en el terreno en el este de Siria, han dicho que no tienen nada que ver con esta ofensiva, han hecho un llamado a la distensión y a que se establezca un proceso político creíble encabezado por las Naciones Unidas. Presidente, voy a recalcar que la situación es cambiante y que se encuentra todavía en los primeros días, por lo tanto, la información de que disponemos no es clara. Pero tienen ustedes que saber que estos hechos han provocado reacciones diversas entre la población siria. Para algunos constituyen una grave amenaza, para otros son un indicio de esperanza. Hemos visto una serie de pronunciamientos públicos por parte de distintos actores armados en el noroeste del país, incluido el grupo HTS, designado como entidad terrorista por el Consejo de Seguridad, que ha ofrecido garantías a todos los civiles, incluidas las minorías, y también ha dado garantías de libertad religiosa. En los últimos 3 días ha habido algunas noticias en la prensa según las cuales los civiles de Alepo continúan con su vida normal. Por ejemplo, las iglesias han celebrado sus servicios religiosos este pasado fin de semana. Al propio tiempo, algunas voces civiles y minoritarias nos han manifestado desesperación y miedo en cuanto a lo que con el tiempo podría significar que estas zonas pasarían a estar bajo el control de las facciones armadas, que incluyen a un grupo incluido en las listas de entidades terroristas del Consejo de Seguridad. Algunas líderes, algunas mujeres líderes han expresado en particular miedo y preocupaciones y piden garantías. Nos llegan noticias de que se está reanudando la prestación de servicios en Alepo, pero también existen temores en cuanto a lo que esto significará para la prestación de servicios en caso de que las entidades designadas supervisen acuerdos administrativos de facto en una ciudad donde residen 2 millones de personas. Esto es especialmente preocupante y por ende sería importante que el Consejo renueve las disposiciones correspondientes de la exención humanitaria que se contempla en la resolución 2664. Espero que todos aquellos que puedan ejercer influencia
aborden estas cuestiones. Tenemos grabaciones y testimonios de personas detenidas, tanto hombres como mujeres, puestos en libertad de centros de detención, entre ellos algunos que dicen que llevaban detenidos durante más de una década. Pero igualmente ha habido grabaciones de detenciones a gran escala de prisioneros de guerra por parte de Hayat Tahrir al-Sham, HTS y otros grupos armados de la oposición. Tenemos indicios de que hay muchos desplazados, tanto de dentro como de fuera de Siria, que regresaban a sus hogares por vez primera después de años o incluso tras una década. Pero igualmente, decenas de miles de personas ya han resultado desplazadas, algunas como consecuencia de ataques aéreos, otras por el aumento de las hostilidades y algunas por los cambios de control. En Sheikh Maksud y en otros vecindarios en la ciudad de Alepo hay decenas de miles de civiles bajo el control de algunas unidades restantes de las SDF y del YPG que expresan miedo a que en breve puedan verse obligados a abandonar sus hogares. Por detrás de todo esto hay una inmensa incertidumbre acerca del futuro inmediato y al peligro de que esté en camino un derramamiento de sangre aún mayor. Presidente, mi primer mensaje fundamental es sencillo. Necesitamos distensión y necesitamos calma. Hago un llamado a todas las partes para que cumplan con las obligaciones que le corresponden en virtud del derecho internacional, a saber, que protejan a los civiles y que protejan la infraestructura civil y que permitan el paso seguro para los sirios que huyan de la violencia. Pero, señor presidente, solo con esto no basta. Una intensificación ulterior de la situación militar podría dar lugar a desplazamientos masivos y a bajas civiles. Los últimos 14 años de conflicto han demostrado que ninguna de las partes sirias ni de los grupos o actores existentes puede resolver el conflicto en Siria por la vía militar. Hay que lograr una distensión y garantizar que se adopte un enfoque de cooperación para combatir a los grupos terroristas que figuran en las listas del Consejo. Excuse me. But, and this Y voy ahora a mi segundo mensaje fundamental. Esta distensión debe, empero, ir acompañada de un horizonte político creíble para el pueblo sirio. Durante casi 5 años, las líneas de frente han estado congeladas y la violencia, aunque a veces se ha acrecentado, hasta cierto punto estaba restringida debido a distintos acuerdos de alto el fuego acordados entre actores internacionales en 2019 y 2020. Esto era positivo, pero si no va acompañado de un proceso político para resolver la crisis, esto solamente equivale a un enfoque de gestión del conflicto. Y con esto no basta. Llevo mucho tiempo advirtiendo de que esta situación era insostenible, especialmente después de que aumentara la violencia en Siria en los últimos 3 años, además de la propagación de la situación regional y del aumento de los ataques israelíes. Ahora, en el lapso de una semana, hemos observado cómo se deshacían por completo las líneas de distensión acordadas en 2020 e incluso antes. Señor presidente, las partes sirias y los principales actores internacionales tienen que implicarse seriamente en negociaciones significativas y sustantivas para encontrar una salida al conflicto. Por eso, hoy hago un llamamiento a que haya un compromiso político urgente y serio entre los partehabientes, tanto sirios como internacionales, a fin de evitar un baño de sangre y centrarse en una solución política con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2254 del Consejo. Señor presidente, a tal efecto, he mantenido conversaciones telefónicas con todas las partes sirias y con los principales actores internacionales y los he exhortado a que tomen medidas concretas e inmediatas en estos 2 frentes. He mantenido conversaciones incluso con el gobierno sirio, con la oposición siria, con Turquía, con Rusia, con Irán, con los Estados Unidos de América y con los actores árabes y europeos. Estaré en la región en los próximos días para realizar varios encuentros de alto nivel.
He indicado claramente, y lo repito hoy aquí, que estoy dispuesto a utilizar mis buenos oficios para convocar a los partihabientes internacionales y a los actores de Siria en conversaciones de paz nuevas y amplias sobre Siria. He venido compartiendo y debatiendo ideas en este sentido durante varios meses, precisamente porque ya veía yo venir que el status quo insostenible se iba a desmoronar y que se iba a requerir de un consenso sobre un enfoque amplio, un enfoque que vaya más allá de la mera reanudación de las reuniones del Comité Constitucional y que aborde todo el abanico de aspiraciones e inquietudes, a saber, el proceso político, la soberanía, la seguridad, las condiciones económicas y las sanciones, la cuestión de los detenidos, los desaparecidos, los refugiados y los desplazados. Señor presidente, estas ideas, tras los acontecimientos de esta semana, son ahora más pertinentes, no menos. Exhorto pues a todas las partes a que trabajen no solo para frenar la crisis, sino para resolver el conflicto, porque esto es lo que se necesita ahora. Señor presidente, no hay solución militar a este conflicto. Si no se produce una distensión y si no se avanza rápidamente hacia un proceso político serio que incluya a las partes sirias y a los principales actores internacionales, entonces mucho me temo que la crisis empeorará. Siria correrá el grave peligro de sufrir una ulterior división, más deterioro y destrucción. Las consecuencias para la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Siria y para el bienestar y las aspiraciones de la población siria efectivamente podrían ser graves. Señor presidente, creo que esto no redunda en interés de nadie. Gracias. Gracias al señor Pedersen por su alocución. Tiene ahora la palabra el señor Raid Asaleh. Lo escuchamos. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, gracias por haberme invitado a que rinda informe y por concederme su valioso tiempo. Hace casi 10 años me dirigí al Consejo de Seguridad y les hablé de los horrores de las bombas barril, de los desplazamientos forzosos, de las desapariciones forzadas, del asedio y de otros crímenes de guerra. Los exhorté a que pusieran fin a estos crímenes perpetrados contra el pueblo sirio. En estos últimos 10 años mucho ha cambiado, pero estos crímenes no. El mundo ha empezado a olvidarse de la tragedia de la población siria y hoy me encuentro en el mismo lugar dirigiéndome a ustedes con los mismos pedidos. Reitero mi llamado para que pongan fin a estos crímenes y para que trabajen en pro de la paz. Dudaba hoy en venir a reiterar este llamado, pero mi responsabilidad para con Siria me obliga a comparecer hoy de nuevo ante ustedes. El mapa del control militar ha cambiado y ya hace 6 días que estamos presenciando ataques brutales lanzados por el régimen sirio, Rusia y por milicias transfronterizas iraníes contra Siria, ataques que se han recrudecido especialmente en las zonas que están fuera de su control en el noreste de Siria. Los cascos blancos hemos respondido a 275 ataques. Estos ataques se han saldado con al menos un centenar de muertos entre la población civil y han causado al menos otros 360 heridos. También ha habido decenas de miles de residentes desplazados como consecuencia de estos ataques, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Estos ataques se perpetraron deliberadamente contra civiles y contra infraestructura esencial, incluidas escuelas, hospitales y campamentos de desplazados internos. ¿Quién esperaría que un Estado miembro de las Naciones Unidas y más aún un miembro permanente del Consejo de Seguridad participara en este crimen abominable y cruzara miles de kilómetros con sus aviones para lanzar ataques mortíferos contra la población y destruir hospitales e instalaciones esenciales? Damas y caballeros, el Estado de Rusia, cuyo representante participa hoy en esta reunión, lanzó ayer ataques aéreos brutales que dejaron fuera de servicio 4 hospitales en la ciudad de Idlib. Esto vulnera las normas y leyes internacionales. De estos hospitales, uno era una maternidad. Imagínense
lo que vivieron allí los pacientes. Se lo voy a decir yo. Entre los casos que hemos documentado había 2 pacientes dentro del hospital que murieron después de que sus respiradores resultaran destruidos por los ataques aéreos en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos otros documentos y evidencias de este ataque brutal y deliberado. Ayer fue uno de los días más sangrientos de la historia reciente. El régimen de Assad y Rusia mataron a 25 civiles, en su mayoría niños y niñas, y causaron otros 66 heridos. Es un día que jamás olvidará. Jamás olvidaré los rostros y las miradas de los niños y las niñas después de que aviones de guerra del régimen sirio atacaran las tiendas en las que residían en un campamento cerca de Idlib. Se preguntarán ustedes por qué un avión de combate atacaría una tienda de campaña construida con tejido y mataría a 7 niños y niñas y a su madre. La respuesta es para matar. Nada más que para matar. Esos niños esperaban impacientemente despedirse de las tiendas de campaña y regresar a su aldea en la campiña de Hama, una aldea que solo conocen por su nombre. Pero se fueron y se fueron con ellos sus sueños. Cuando su padre vio lo que había sucedido, se volvió loco. Había perdido a toda su familia. Los perdió y se quedó solo, llorando sus recuerdos y lo que le quedaba de sus ropas manchadas de sangre. Alepo, una ciudad de historia y civilización, también sufrió muerte y destrucción causada por Siria y Rusia. Después de que cambiara el equilibrio de poderes en el terreno, la ciudad de Alepo y la zona circundante ya no está bajo el control del régimen y de las milicias iraníes, y de nuevo los residentes pagan el precio de la política de tierra quemada del régimen y de sus aliados, una política de castigo colectivo en lugar de buscar una solución política. Hoy recordamos los primeros días de la labor que realizamos en Alepo en 2013, cuando las bombas explosivas caían sobre los civiles. En los últimos días hemos respondido a los ataques aéreos contra el hospital universitario, contra una iglesia, las zonas residenciales de la ciudad, las plazas públicas, lo cual constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Y ahora me quiero dirigir al pueblo de Alepo. Estamos a su lado, estamos con ustedes, apoyamos el temor de una ulterior escalada militar y queremos apoyarles y sanar sus heridas. Mis colegas, el pueblo de Alepo tuvo que pudo regresar y lo lograron hacer. Después de que el régimen de Al-Assad los echara, hemos enviado ambulancias y equipos especializados para colaborar con los asociados humanitarios y los servicios de emergencia en la ciudad, y estamos evaluando constantemente la situación para adaptar nuestras acciones según la situación y las capacidades nuestras. Los cascos blancos, desde nuestra creación, hemos apoyado inquebrantablemente al pueblo de Siria en todos sus distintos contextos. Somos del pueblo y para el pueblo. Trágicamente ha sido imposible que sigamos prestando servicios en las zonas que controla el régimen. Ello es porque han atacado de manera deliberada a nuestros voluntarios. A lo largo de los años hemos perdido a 313 voluntarios, la mayoría por ataques militares deliberados contra nuestro personal, vehículos y centros por parte del régimen y de Rusia. Señor presidente, me preocupan sobremanera la vida de todos los hombres, mujeres y niños de Siria por la amenaza real de los ataques con armas químicas por parte del régimen sirio, que tiene ya un largo historial de uso de armas químicas para sus avances militares. Utilizó armas químicas en sus ataques contra Duma, en la campiña de Damasco en 2018 y en muchos otros lugares. El régimen sirio admitió que sigue desarrollando y produciendo armas químicas, según el informe del director general de la OPAC. Este es un indicador peligroso, como indicara la resolución 2118 del Consejo y la Convención sobre Armas Químicas. La incapacidad por parte de la comunidad internacional de que el régimen
rinda cuentas por estas vulneraciones hace que los civiles caigan en este riesgo de ataques químicos en cualquier momento. Y como sirios somos bien conscientes de que Rusia ha estado implicada en la obstrucción de las decisiones de esfuerzos internacionales para abordar las armas químicas. Pedimos a Rusia que deje de utilizar el veto en el Consejo y de apoyar y proteger al régimen sirio, que deje de propagar desinformación en relación con los cascos blancos y los equipos internacionales de investigación y que detengan su obstrucción en el camino de la justicia y la rendición de cuentas. La envergadura de esta crisis requiere de medidas inmediatas y decisivas. Deben tomarse medidas concretas para proteger a los civiles y poner fin a los ataques contra instalaciones vitales, trabajadores humanitarios y quienes están en primera línea de la respuesta. Las vulneraciones continuas del VIH deben detenerse de inmediato. Ello incluye la amenaza de las armas químicas. Es necesario colaborar con todas las partes locales y regionales para garantizar que todas las partes se adhieren al VIH y abstenerse de atacar a los trabajadores humanitarios y respetar los derechos humanos de todos los civiles con independencia de sus filiaciones o la identidad de las fuerzas que controlen las zonas. Ningún motivo justifica el ataque deliberado de civiles, su infraestructura o su dignidad. Esta escalada llega en un momento en el que solo el 30% del plan de respuesta humanitaria de Siria se ha cumplido. Es el nivel más bajo desde que empezara la crisis humanitaria en Siria. Sin embargo, y a pesar de estas difíciles circunstancias, las ONG sirias encabezan la respuesta humanitaria. Se necesita una financiación y asistencia inmediatas para que llegue a los civiles afectados y exhorto a los consejos a salvaguardar el acceso transfronterizo para que la asistencia siga llegando a quienes más la necesitan. Presidente, miembros del Consejo, el pueblo sirio les ha rogado que tomen medidas de inmediato para acabar con las atrocidades y garantizar la paz, que es una responsabilidad fundamental del Consejo. Sin embargo, en los últimos años no solo no han atendido estos llamamientos, sino que trágicamente muchos de sus gobiernos han optado por olvidarse completamente de Siria. La comunidad internacional ha fracasado en Siria en lo político y en cuanto a su respuesta humanitaria. Siria fue campo de pruebas de la impunidad y el hecho de que los perpetradores no hayan rendido cuentas ha tenido repercusiones catastróficas más allá de nuestras fronteras y ha envalentonado a los perpetradores de Ucrania, de Sudán, de Gaza, entre otros. Los sirios necesitan un plazo claro de solución política que garantice la protección de los civiles. Tiene que haber planes para un periodo de transición que se salde con comicios libres y que desmantelen las fuentes nocivas de la inestabilidad regional que provoca la producción y el contrabando de drogas y la expulsión de las milicias extranjeras. Es importante que el Consejo acelere los esfuerzos para hallar una solución política de acuerdo con la 2254 y garantizar una paz duradera. Este Consejo ha fallado de manera enorme al pueblo sirio desde hace más de 12 años y esperamos que mis palabras no caigan en el olvido nuevamente. Mi último mensaje para ustedes y para todo el mundo. Los sirios de Damasco, de Alepo, de Dara, de Esbeida, de Idlib, de la costa, de Yazira, de Homs, de Hama, anhelan la libertad, del cambio y la oportunidad de tener un país digno, pacífico y unido como sirios bajo su única identidad nacional y nunca dejaremos de pedir justicia y rendición de cuentas. Gracias. El presidente, gracias. Ahora doy la palabra a los miembros del Consejo que deseen realizar sus intervenciones. Doy la palabra a la representación de Argelia. Adelante. Gracias, presidente. Tengo el honor de pronunciar esta intervención en nombre de los miembros de la 3+, Guyana, Mozambique, Sierra Leona y mi país, Argelia. Antes que nada, los A3+, queremos dar las gracias al señor Pedersen por su valiosa alocución. Hemos escuchado con gran atención también al representante de la sociedad civil. El A3+ da las gracias a la presidencia estadounidense del Consejo de Seguridad por convocar esta reunión con prontitud previa petición nuestra. El A3+ manifiesta su grave alarma y honda preocupación por la reciente escalada de las hostilidades en Siria desde el 27 de noviembre. Estos ataques, incluidos los perpetrados por Hayat Tahrir al-Sham,
grupo designado como organización terrorista por este mismo Consejo de Seguridad han provocado pérdidas trágicas de vidas de civiles inocentes, incluidas mujeres y niños, daños significativos a la infraestructura civil y la suspensión de servicios críticos. Los A3+ hemos venido alarmando todo el tiempo ante el resurgir del terrorismo en Siria. Lamentablemente, nuestras palabras de alerta no se han materializado. Esta escalada trágica nos recuerda dramáticamente la fragilidad y severidad de la situación en Siria. Casi 14 años desde que se desencadenase la crisis. También resalta lo apremiante de una mayor coordinación para luchar de manera efectiva contra el terrorismo. Hoy ya no queda tiempo para la mera gestión de conflictos. Hay que dar prioridad a hallar una solución duradera. Queda claro, y nadie lo duda, que no hay solución militar para la crisis siria. El único camino viable es una solución política que preserve la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria. En este sentido, los A3+ reafirmamos nuestro firme pensamiento de que el diálogo incluyente entre los sirios con el apoyo de la comunidad internacional es el único camino sostenible y justo para resolver esta prolongada crisis. Reiteramos nuestro apoyo a los esfuerzos del enviado especial y exhortamos a todas las partes a implicarse constructivamente en sus iniciativas para salir del atolladero actual. Los A3+ resaltamos también la importancia de volver a convocar al Comité Constitucional y revitalizar el proceso político de titularidad siria y encabezada por los sirios de acuerdo con la 2254. Señor presidente, los sirios deben estar a la altura para poder superar los retos que amenazan a su país. Deben aparcar sus diferencias y unirse para conformar un mejor futuro para Siria, sin terrorismo y donde todos los sirios puedan lograr sus aspiraciones legítimas. Un futuro a partir de la paz, la dignidad y la esperanza para todos los sirios. Muchas gracias. I thank the representative of Algeria for their statement. I now Gracias. Doy ahora la palabra a la representación de Guyana. Adelante. Se disculpa el presidente. Doy la palabra al representante de la Federación de Rusia. Señor presidente, damos las gracias al enviado especial, señor Pedersen, por el informe sobre la situación en Siria, que no tiene precedentes desde que los atentados de 2020 se incluyesen en listas del Consejo de Seguridad a la HTS ante Al-Nusra y quienes los apoyan. Lamentamos que el enviado especial, al igual que otros representantes especiales, no tuviesen el valor de llamar las cosas por su nombre y condenar estos atentados terroristas contra la República Árabe Siria. Compartimos las preocupaciones de la Carta de la Representación Permanente de Siria del 1 de diciembre. Nos reunimos hoy en el sentido de que el 27 de noviembre los antiguos representantes de Al-Nusra vulneraron el acuerdo del año 2020 que se logró con la mediación para crear un alto al fuego en Idlib y empezaron una ofensiva vulnerando este acuerdo en Siria. Varios miles de combatientes los apoyan. Se han hecho con grandes partes de Alepo, han atacado con artillería las zonas centrales, occidentales y suroccidentales del país. Al menos 30 civiles ya han perecido y nos consta que han muerto 2 representantes del OCHA también, del ACNUR. Nosotros condenamos este ataque coordinado de terroristas del HTS que controlan Idlib y que están desestabilizando la difícil situación ya en el terreno sirio. Siempre hemos alertado en cuanto a que es inadmisible enfrentarse contra estos terroristas que se han afianzado cerca de Alepo, pero nuestros colegas occidentales, por su odio contra las autoridades legítimas de Siria, han seguido colaborando con estos terroristas y este es el resultado.
se han aprovechado de la ciaga situación en el país, en especial en los altos del Golán y en la frontera con Líbano, para apuñalar por la espalda al pueblo sirio. La crisis de Oriente Medio desde octubre de 2023 ha ido metastatizándose y ahora tiene una nueva dimensión siria. Desde el día de los atentados terroristas, el ejército, con el apoyo de las fuerzas rusas y otros aliados, han utilizado artillería, aviones, cohetes y se ha llevado a cabo ataques de precisión contra terroristas y combatientes que los han apoyado, y todo esto se ha llevado a cabo con total legitimidad. Desde entonces, unos 400 terroristas han sido liquidados, más de 600 resultaron heridos. El enemigo será derrotado con independencia del apoyo externo que se le brinde, y se le está brindando este tipo de apoyo. Manejamos información de que el apoyo a los terroristas lo están brindando los estadounidenses y sus aliados en distintos grados. Se está brindando apoyo a terroristas y sería positivo que los países occidentales disiparan todas las dudas en cuanto a su implicación. Queremos prestar especial atención en este sentido a la vinculación con el director de la inteligencia de Ucrania a la hora de suministrar armas a combatientes en el noroeste de Siria. Lo hemos dicho muchas veces, inclusive en el Consejo de Seguridad, que nos hemos referido a la identificación en la provincia de Idlib de instructores militares ucranianos del GUR, de los servicios de inteligencia ucranianos, que estaban formando a combatientes del HTS. La colaboración entre Ucrania y los terroristas sirios, motivados por su odio contra Siria y Rusia, se está llevando a cabo en el reclutamiento de combatientes en las Fuerzas Armadas ucranianas y también para organizar ataques contra efectivos sirios y rusos en Siria. Hoy ha surgido información de que especialistas ucranianos acompañados por terroristas del HTS se detectaron en el centro de formación en la provincia de Alepo. Los combatientes del HTS no solo no han ocultado que cuentan con el apoyo de Ucrania, sino que al parecer lo reconocen abiertamente y se vanaglorian de ello. Hay expertos, incluidos occidentales, que eran escépticos en cuanto a esta información. Lo que sucedió el 27 de noviembre corroboró esta situación y ha quedado claro una vez más que con el apoyo del régimen de Kiev, Ucrania se ha convertido en un punto candente del terrorismo internacional y ello lo demuestran los ataques terroristas no solo en Rusia, sino también las operaciones en el Sahel y en Siria. Señor presidente, los acontecimientos de los últimos días en Siria demuestran claramente las políticas perjudiciales de Estados Unidos y sus aliados, que han estado ilegalmente en Siria desde 2014 sobre pretexto de luchar contra el terrorismo. Están menoscabando las instituciones del Estado, inclusive a través de la presencia ilícita de efectivos estadounidenses. También hay otro factor terrible, que es la aspiración de Washington de mantener la ocupación de facto de la riqueza de los recursos de petróleo, gas, y los aliados están sembrando caos en el país, utilizando sanciones para asfixiar a la economía nacional y apoyando a los terroristas y extremistas de Idlib en el terreno en la República Árabe Siria. Al mismo tiempo, están intentando limpiar la imagen del HTS, presentando a este grupo terrorista como una oposición siria moderada. El HTS acaba de demostrar su llamada moderación. Estos dobles raseros son inaceptables en la lucha contra los grupos terroristas internacionales designados como tal por el Consejo de Seguridad, y esta lucha debe proseguir. Ante estos grupos esperamos que Washington y sus satélites
condenen categóricamente hoy las acciones de las antiguas afiliadas de Al-Nusra y manifiesten su apoyo al legítimo gobierno sirio atacado por los terroristas, como han hecho los vecinos de Siria y los miembros de la Liga de Estados Árabes. La práctica ha demostrado que la utilización de terroristas para impulsar agendas políticas miopes siempre se les vuelve en contra. Nosotros estamos en estrecho contacto con los socios del formato de Astana, con los colegas de Irán y de Turquía en distintas instancias, reafirmando así nuestra preocupación compartida por la escalada militar en Alepo y en Idlib y la necesidad de que haya esfuerzos coordinados para estabilizar la situación en Siria, primero y principal, aprovechando el potencial de Astana. Siempre hemos defendido volver a la aplicación del acuerdo del alto al fuego en Idlib de marzo de 2020. Creemos firmemente que la estabilización en el terreno y la recuperación de una paz y seguridad duraderas en la República Árabe Siria solo es posible acabando con la presencia militar extranjera ilícita que vulnera la soberanía e integridad territorial de Siria y poniendo fin a los ataques aéreos contra el territorio sirio. Muchas gracias. Gracias al representante de la Federación de Rusia por su intervención. Tiene la palabra la representación de Suiza. Gracias, presidente. Suiza da las gracias al enviado especial Geir Pedersen por su presentación. También hemos tomado nota de la exposición del señor Raed Al-Saleh, director de los Cascos Blancos. La intensificación de las hostilidades en las provincias de Idlib y de Alepo en los últimos días es muy preocupante. Esta nueva escalada puede tener graves repercusiones para lograr la paz y la seguridad en el país y en toda la región. Debe cesar de inmediato. Suiza condena que la amplia ofensiva de los grupos armados de la oposición, encabezados por el HTS, y las incursiones de represalias del gobierno sirio y de sus aliados hayan atacado bienes civiles y hayan provocado la muerte de decenas de civiles y el desplazamiento forzados de decenas de miles, incluyendo a numerosos niños. Nos sumamos al llamado del enviado especial para que las partes pongan fin con urgencia a esta espiral de violencia y respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional, inclusive el derecho internacional humanitario. Ello entraña la aplicación estricta de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en las hostilidades para proteger a los civiles y garantizar la protección de los grupos especialmente vulnerables. Alarma a Suiza la información de que las hostilidades están afectando al acceso al agua, a los alimentos y servicios esenciales y ponen en verdadero riesgo la llegada de la asistencia humanitaria al norte y noroeste del país. Es crucial permitir rápidamente que los actores humanitarios evalúen las necesidades de la población civil. Debe garantizarse también su seguridad, como recuerda la resolución 2730 de este Consejo, inclusive permitiéndoles salir de las zonas de conflicto sanos y salvos. Suiza no ha dejado de recordar que el envío rápido, seguro y sin trabas de la asistencia a los civiles que lo necesitan es una obligación en virtud del derecho internacional humanitario. Para llegar a los civiles que lo necesitan, incluidas las personas recién desplazadas y las que se ven atrapadas en los enfrentamientos, todas las modalidades de llegada de la ayuda son cruciales, incluida la asistencia transfronteriza a través de los puntos de Bab al-Hawa, Bab el-Salam y Al-Rai, la asistencia a través de las líneas del frente, pese a que éstas se desplacen. Las infraestructuras civiles, incluidas hospitales, centrales hídricas y eléctricas, los campamentos de desplazados, nunca deben ser blanco de los ataques. Recordamos que el aeropuerto de Alepo acoge los bienes que se envían a través del Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas y pedimos que se proteja esta operación crítica. Por último, resaltamos la importancia de garantizar una financiación de la asistencia humanitaria robusta, previsible y que pueda atender las necesidades cada vez mayores de la población, con independencia de dónde se halle. Son casi 17 millones de personas, o sea, prácticamente toda la población siria la que hoy necesita asistencia. Ello incluye también a centenas de millares de personas que han huido de las hostilidades en el vecino Líbano.
Señor presidente, esta intensificación de las hostilidades es consecuencia del vacío político y de la falta de un proceso político desde hace muchos años en Siria. Suiza exhorta a las partes sirias y a quienes tengan influencia sobre ellas, incluidos los estados garantes del proceso de Astana y otros estados con influencia, a propiciar el diálogo y la diplomacia. Pedimos que coordinen sus esfuerzos con los del enviado especial de Naciones Unidas para lograr un alto el fuego nacionalmente y para lograr un proceso de paz creíble. En este sentido, Suiza seguirá con su implicación y está dispuesta a poner a Ginebra a su disposición para cualquier iniciativa o conversación de paz bajo la égida de Naciones Unidas. Solo una solución política, en el sentido de la resolución 2254 de este Consejo, podrá poner fin a este terrible conflicto. Muchas gracias. Doy las gracias a la representante de Suiza por su intervención. Tiene ahora la palabra la representación del Reino Unido. Adelante, señor. Gracias, presidente. Gracias al enviado especial Pedersen por su alocución y por las novedades de esta situación que cambia con gran celeridad. Y gracias al señor Al-Saleh por su intervención. Quiero decir tres cosas el día de hoy. Primero, la reunión de hoy del Consejo nos recuerda dramáticamente que Siria sigue siendo un lugar sumamente peligroso. Nos preocupa el potencial de una mayor escalada, incluidos los ataques de gran escala por parte del régimen de Rusia contra civiles colegas. Hemos visto hasta dónde puede llegar el régimen de Assad cuando se ven dificultades hasta que Siria declare y destruya plenamente sus armas químicas. Este Consejo debe concentrarse en la amenaza actual a la paz y la seguridad para Siria y de la comunidad internacional. Exhortamos a una distensión y pedimos a las partes que actúen de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Ello incluye medidas para proteger vidas e infraestructuras civiles, como instalaciones sanitarias y escuelas. Una ulterior escalada solo provocará más desplazamientos de personas vulnerables, interrumpirá el acceso a la asistencia humanitaria y a la postre provocará más sufrimiento. Una mayor inestabilidad solo reducirá las perspectivas de recuperación y de que los refugiados puedan regresar a sus hogares de manera segura, digna y voluntaria. Segundo, la crisis humanitaria en Siria, en especial en el noroeste, ya era grave antes de esta última escalada y 4,2 millones de personas necesitaban ya asistencia. Ahondar en el conflicto en plenas condiciones difíciles del invierno no hará sino agravar el sufrimiento de quienes lo necesitan. Exhortamos a todos los actores que garanticen una asistencia humanitaria continua y sin interrupciones en toda Siria. Tercero, los actuales combates nos recuerdan que la situación en Siria no es sostenible. Un conflicto congelado no equivale a la paz, solo una solución política que encabecen los sirios y que sientan como propia resolverá el conflicto y hará que los sirios tengan la seguridad y estabilidad tan necesarias. El régimen de Al-Assad, junto con su apoyo ruso e iraní, ha creado las condiciones de la inestabilidad y de la actual escalada, negándose a participar en el proceso político. Si bien la trayectoria de esta escalada es incierta, queda claro una vez más que después de 13 años de conflicto, ningún bando ha ganado a través de la fuerza ni podrá hacerlo de manera decisiva. El régimen y todos los actores del conflicto sirio deben apoyar las negociaciones y participar constructivamente en ellas, como se pide en la 2254. Gracias. Gracias al representante del Reino Unido por su intervención. Tiene ahora la palabra la representación de Malta. Adelante, señora. Gracias, presidente. Yo también doy las gracias al enviado especial Pedersen y al director de Saleh por sus aportes hoy sobre la situación de seguridad en Siria, que se intensifica. En los últimos 7 días hemos presenciado una ofensiva militar significativa encabezada por Hayat Tahrir al-Sham, lanzada desde Idlib. Esta ofensiva tomó rápidamente el control de 7 zonas de Alepo y las fuerzas, según se dice, avanzan hacia los alrededores de Hama. Los hospitales no dan abasto y los civiles huyen en medio de quedar atrapados en el fuego cruzado.
Distintos ataques aéreos a favor de las fuerzas de la oposición y del gobierno han exacerbado la situación y han dado lugar a bajas masivas. Hemos recibido noticias de enfrentamientos intensos en Idlib, pero la magnitud completa de lo que está pasando en el noroeste de Siria no está claro. La nueva línea de frente entre Hama y Alepo se ha fortificado, lo cual hace temer que haya guerra con armas explosivas y aeronaves. Esto podría causar una devastación que nos recordaría los horrores que se presenciaron en Alepo en 2016. La evolución inmediata de la crisis es algo que preocupa ahora sobremanera no solo a la población de Siria, sino a toda la comunidad internacional. Reiteramos los llamados del enviado especial Pedersen. Todas las partes han de hacer gala de la máxima moderación y acatar rigurosamente las obligaciones que les corresponden de proteger a los civiles y la infraestructura civil. Las medidas tomadas por todas las partes que tomen las partes en los próximos días marcarán el rumbo de esta crisis. Hemos de evitar depender única y exclusivamente del poderío bélico, como se ha visto en otras partes de Siria. Seguimos muy preocupados en cuanto a la posible movilización y a los enfrentamientos pesados en el nordeste de Siria y al resurgimiento de grupos de extremistas violentos. Por desgracia, la respuesta humanitaria de las Naciones Unidas ya está sumamente limitada frente a la ulterior violencia y a los nuevos desplazamientos. Los actores humanitarios no podrán abordar un problema que básicamente sigue siendo político. Seguimos insistiendo en que se requiere de esfuerzos políticos para abordar las cuestiones humanitarias. Presidente, durante años se nos ha advertido de las consecuencias de no priorizar la verdadera solución de conflictos conforme a lo dispuesto en la resolución 2254. Considera Malta que debemos pasar de lo que el enviado especial denominaba gestión de conflicto en Siria a una estrategia que en verdad promueva la solución del conflicto. La política de poder ha dado lugar a desgracias y sufrimiento indecibles para todos los sirios y su población. Nadie está exento de culpa. No hay que trazar ahora las fronteras de la región por la fuerza, sino ampliar la verdadera diplomacia, disipar los discursos falsos y trabajar colectivamente para impedir otra carnicería. Hemos de respetar las reglas de la guerra y respetar las resoluciones aprobadas por el Consejo por el bien de los numerosos civiles que se encuentran atrapados en el conflicto. Gracias. Gracias, Malta, por su declaración. Tiene ahora la palabra Eslovenia. Gracias, presidente. Como esta es la primera declaración que pronuncio en el Salón del Consejo el mes de diciembre, quisiera dar las gracias a la delegación del Reino Unido, encabezada por la embajadora Woodward, por su liderazgo en noviembre, y deseamos todo género de éxitos a la delegación de los Estados Unidos de América que conduce los trabajos este mes. Gracias al enviado especial Pedersen por su exposición de información y gracias al señor Saleh, director de los Cascos Blancos, por su valiosa contribución. En los últimos días hemos observado un cambio notable en Siria, que ha vuelto a convertirse en una zona de guerra en activo. Hayat Tahrir al-Sham es un grupo terrorista reconocido como tal por el Consejo. La reciente intensificación de la situación ya se ha cobrado vidas y sigue planteando un grave riesgo para la población civil. Estos hechos tienen graves consecuencias para la paz y la seguridad regionales e internacionales. Eslovenia exhorta a todas las partes a una distensión inmediata. No hay solución militar al conflicto. Pedimos a todos los actores que cumplan con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario. La protección de los civiles y de la infraestructura civil es capital. Todos los esfuerzos deben ir acompañados de la prevención de un ulterior desplazamiento y se ha de evitar alterar el acceso humanitario. Si se reactiva un conflicto de mayor envergadura en Siria, esto podría tener consecuencias devastadoras para la región, amenazaría los recientes progresos alcanzados, especialmente en el Líbano, y empeoraría una crisis migratoria ya de por sí precaria en la región y allende la misma. Presidente, en los últimos meses, el enviado especial Pedersen nos ha advertido una y otra vez de los riesgos
de intensificación y de que ninguna de las partes sirias ni de los grupos de actores existentes puede resolver el conflicto sirio por la vía militar. Los acontecimientos recientes deberían ser un toque a rebato para el gobierno sirio y para los principales actores internacionales en cuanto a que es urgente encontrar una salida al conflicto que ya dura casi 14 años. No podemos dejar que el reciente resurgimiento de la violencia eche más leña al fuego y que propague aún más el conflicto. Eslovenia destaca cuán urgente es que se encuentre una solución política encabezada por la propia Siria y que responda a las aspiraciones de su población de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2254. La población siria no necesita otro conflicto violento, ya ha sufrido más que suficiente. Lo que sí necesita es un proceso político incluyente y verdadero, que les dé esperanza y que por fin trace el rumbo hacia una paz duradera. Eslovenia seguirá respaldando los esfuerzos del enviado especial a tal efecto. Gracias. Gracias al representante de Eslovenia por su declaración. Tiene ahora la palabra la delegación de Japón. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Doy las gracias al enviado especial Pedersen y al señor Raid As-Saleh por sus exposiciones de información. La situación es sumamente inestable, pero quisiera pronunciar algunas palabras. Según las noticias de los medios de comunicación, grupos armados rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al-Sham, HTS, han avanzado hacia grandes extensiones de Alepo. Además, tenemos entendido que existe información que indica que HTS ha tomado control de algunas aldeas en la zona central del país. Se ha informado de que el régimen de Assad está intensificando sus ataques aéreos contra los rebeldes. El aumento de las hostilidades ya ha causado pérdidas de vidas inocentes, incluidas mujeres, niños y niñas. El recrudecimiento del conflicto se ha de evitar porque destruiría aún más el conflicto. Destruiría aún más el país, se corrige la intérprete. País que ya ha quedado devastado tras casi 14 años de conflicto. Estamos supervisando de cerca la situación y exhortamos a todas las partes implicadas a la distensión y a que protejan a la población civil y las infraestructuras civiles a fin de evitar un ulterior deterioro de la situación humanitaria en lo que se refiere al derecho internacional humanitario y al derecho internacional relativo a los derechos humanos. Presidente, Japón reitera su posición, a saber que la única solución al estancamiento político en Siria es avanzar en un proceso político de titularidad siria y encabezado por Siria, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2254. En este sentido, suscribimos el llamado del enviado especial a que haya un compromiso político urgente y serio para evitar un mayor derramamiento de sangre y centrarse en una solución política. Pese a estas difíciles circunstancias, no debemos abandonar la promoción del proceso político. Pedimos a todos los partehabientes que se comprometan con un diálogo a fin de poner fin a una de las peores crisis humanitarias del siglo. Presidente, albergamos la sincera esperanza de que los actuales acontecimientos no den lugar a otra fase de enfrentamiento y tragedia. Seguiremos realizando esfuerzos diplomáticos en estrecha coordinación con la comunidad internacional y haremos un llamado persistente a todas las partes a fin de que tome medidas constructivas para avanzar el proceso hacia una solución política a la crisis de Siria. Gracias, Japón. Tiene ahora la palabra la delegación de Ecuador. Gracias, presidente, y agradezco al enviado especial Pedersen por la objetiva información que ha proporcionado. Tomo nota de lo expuesto por el representante de la sociedad civil y reconozco la presencia de los representantes de Siria, Líbano, Irán y Turquía. Señor presidente, la escalada de incidentes violentos dentro de Siria se suma a la frágil situación de seguridad de la región e incrementa las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Las consecuencias de esta guerra prolongada han sido asumidas por la población civil, que se ha convertido en prisionera de la violencia y de la inestabilidad. Las referencias del señor Pedersen a la operación de un grupo designado como terrorista por el Consejo de Seguridad es preocupante. Y en esa línea el Ecuador condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones sin considerar su origen. Las partes involucradas en esta nueva fase del conflicto deben observar la máxima contención para precautelar la protección de la población civil e infraestructura crítica de conformidad con las disposiciones del derecho internacional humanitario. Hemos sido testigos de los esfuerzos desplegados por el enviado especial Pedersen
para renovar la confianza, concitar el compromiso de los países de la región y de otros con influencia y privilegiar el diálogo político dirigido por Siria y facilitado por Naciones Unidas como única herramienta viable para la resolución del conflicto en estricto apego al contenido de la resolución 2254 de este Consejo. Señor presidente, el Ecuador expresa su respaldo al incansable trabajo del equipo de Naciones Unidas en Siria. Hoy más que nunca, las acciones conjuntas de la comunidad internacional deben ir encaminadas a concretar una genuina negociación política que dé paso al cese definitivo de hostilidades y al establecimiento de la paz sostenible. Gracias. I thank the representative. Doy las gracias al representante del Ecuador por su declaración y a continuación concedo la palabra a la delegación de Francia. Señor presidente, doy las gracias al señor Pedersen y al señor Al-Saleh por sus respectivas intervenciones. Francia sigue con gran atención las últimas novedades en Siria, especialmente en el noroeste del país. Todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario. Francia no se ha cansado de repetirlo. Un proceso político creíble sigue siendo la única manera de alcanzar una paz sostenible. Toda búsqueda de la intensificación irá en detrimento de la población, que ya ha pagado un precio elevado después de 13 años de guerra civil. Estos últimos días, el régimen y sus aliados han vuelto a atacar zonas densamente pobladas e infraestructura civil, tanto a Alepo como en Idlib. Se ha de hacer todo lo posible para evitar que se trastoque el acceso humanitario y para evitar que se generen nuevos desplazamientos demográficos. Las hostilidades recientes se producen en un contexto humanitario muy degradado. Ahora que se acerca el invierno, Francia recuerda que es vital mantener todas las vías de acceso humanitario abiertas, tanto a través de las fronteras como a través de las líneas de frente, a medida que ellas van cambiando. Los combates que hemos presenciado estos últimos días muestran la debilidad del régimen y no son más que un producto de la negativa constante del régimen de Damasco de implicarse en un proceso político, cuando esta es la única solución de alcanzar la paz a la que aspira la población siria. Ya es hora de que Damasco aproveche esta oportunidad. Por ello, Francia renueva todo su apoyo al señor Pedersen y a la aplicación de la resolución 2254 en todas sus componentes. Asimismo, pedimos que haya una movilización colectiva para que el régimen sirio respete sus obligaciones y realice una apertura con respecto al pueblo sirio. Las últimas novedades en Siria demuestran que se ha de reanudar sin demora las reuniones del Comité Constitucional Sirio bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Recordamos que estamos dispuestos, a condición de que se realicen progresos palpables y verificables en el proceso político, a iniciar el levantamiento de las sanciones y a contemplar el financiamiento de la reconstrucción. Gracias. Gracias, Francia, por su declaración. Tiene ahora la palabra la delegación de China. Gracias, presidente. Ante todo, deseo expresar nuestra posición sobre el voto de procedimiento que tuvo lugar antes del inicio de la reunión. Lamentamos que la presidencia rotatoria del Consejo, sin condición alguna, impusiera la participación de un representante de los cascos blancos como ponente. Doy las gracias al enviado especial Pedersen por el informe que ha rendido y acojo con beneplácito contar con la presencia de representantes de Siria, Irán, Líbano y Turquía. Los ataques a gran escala contra Alepo, Idlib y otros lugares por Hayat Tahrir al-Sham, HTS y otras fuerzas han socavado la situación en gran medida en calma que se había mantenido en los últimos años. Hace unos años los enfrentamientos en Alepo y en otros lugares se saldaron con numerosas víctimas y con destrucción. Todavía guardamos en la memoria los brutales enfrentamientos. Esta reactivación del conflicto causará sin duda sufrimientos a la población. Esto preocupa sobremanera a China. También hay fuerzas que han tomado el consulado de Irán en Alepo. Es un acto deplorable que vulnera el derecho internacional. Condenamos tales actos. Deseo reiterar que el terrorismo es el enemigo común de la humanidad. Apoyamos los esfuerzos de Siria por combatir el terrorismo y por preservar la seguridad y la estabilidad nacionales. La comunidad internacional debería
respetar una norma unificada y adoptar una política de tolerancia cero cuando se trata de apoyar y respaldar al gobierno sirio para que elimine las amenazas que plantean las fuerzas terroristas en su país. Pedimos a todos los países que refuercen su coordinación y que tomen medidas para cortar el movimiento de los terroristas y que les corten los cauces de obtención de armas y de financiamiento para evitar una mayor agitación. El conflicto se ha mantenido hasta el día de hoy como combinación de múltiples factores. Consideramos que la solución política es la única salida. La comunidad internacional debería respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Siria. Las fuerzas externas deben poner fin a su presencia ilícita militar en Siria. Los países en cuestión deberían levantar de inmediato las sanciones unilaterales impuestas a Siria. De nuevo, pedimos a la comunidad internacional que mantenga un firme compromiso con la búsqueda de una solución política y que respalde el avance en el proceso político de Siria, que esté encabezado por Siria y que sea de titularidad de Siria y que deje que la propia población siria decida sobre el futuro de su país sin ningún tipo de injerencia externa. Gracias. Gracias al representante de China por su declaración. Tiene la palabra la República de Corea. Gracias, presidente. Doy las gracias al enviado especial Pedersen por el informe que ha rendido. Doy también las gracias al director Asaleh por el informe que nos ha traído desde el terreno. La República de Corea está profundamente preocupada ante el recrudecimiento de la inestabilidad y ante el vacío de poder en Siria. Los avances de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y de otros actores no estatales han desestabilizado de manera significativa y repentina la situación de seguridad en Alepo y sus alrededores, así como en Idlib y Hama, y han constituido un cambio sin precedentes que no se había visto en una década. La implicación de actores regionales y de actores no estatales en el conflicto está exacerbando aún más una situación inestable y creando condiciones que podrían dar lugar a un ciclo de violencia que se reforzaría mutuamente. En este sentido, quisiera hacer 3 comentarios. Primero, exhortamos a todas las partes a que pongan fin a las hostilidades y a que renueven su compromiso con el proceso político con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2254 del Consejo. La situación en Siria, que había sido calificada de conflicto congelado, demuestra que el estancamiento del permafrost, la capa de tierra permanentemente congelada, no es una solución en absoluto. Si no hay un diálogo significativo, el hielo acabará por derretirse y el caos no hará más que regresar. Para evitar una grave recaída en el caos total del pasado, reiteramos a todas las partes nuestro llamado de que renueven su compromiso con el proceso político, porque esta es la única salida sostenible en esta crisis de larga data, pero que aún así se está recalentando rápidamente. Segundo, pedimos a todas las potencias extranjeras que se abstengan rigurosamente de intensificar el conflicto y que creen un entorno que propicie un diálogo encabezado por Siria. Ni el apoyo a los rebeldes extremistas por parte de terceros estados, ni la asistencia a las fuerzas del gobierno que están atacando a su propia población pueden justificarse en virtud del derecho internacional. En este sentido, nos preocupan sobremanera las noticias de que hay facciones armadas perpetrando ataques, así como los informes de ataques aéreos contra la población siria, incluso contra instalaciones de salud y escuelas en Alepo y en Idlib. Esos actos no hacen más que exacerbar el sufrimiento de la población civil inocente y prolongar el conflicto, y lamentamos todo intento de las potencias regionales por aprovecharse del actual revuelo para sus propios intereses. En lugar de ello, hemos de pasar a una implicación internacional constructiva y significativa. Los principales actores internacionales deberían colaborar con el enviado especial Pedersen para reflotar los esfuerzos diplomáticos y sentar las bases de una solución política viable y abarcadora. Tercero, instamos a todas las partes a que respeten los derechos que tienen los civiles en virtud del derecho internacional humanitario y de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Las noticias de víctimas civiles y de daño a las infraestructuras civiles, así como las levas forzosas, indican que se podrían estar vulnerando esos derechos. Y la rendición de cuentas
debe hacerse extensiva a todos aquellos que quebranten esas leyes, con independencia de su filiación, ya sea al gobierno, fuerzas extranjeras, grupos rebeldes u organizaciones terroristas. Sencillamente no podemos permitir que impere la impunidad. En particular, el derecho a la vida, la libertad de expresión y de culto y la protección frente al reclutamiento forzoso deben defenderse sin excepción alguna. Las minorías étnicas y religiosas jamás deben ser objeto de persecución por su identidad, bajo ninguna circunstancia. Presidente, desde Gaza hasta el Líbano, pasando por Siria, Oriente Medio está atravesando por uno de sus periodos de malestar más oscuros. El reciente alto el fuego a través de la línea azul, aunque frágil, sigue siendo un atisbo de positividad que podría iluminar el inicio del fin de esta crisis. La República de Corea, en calidad de miembro del Consejo y como firme amigo de todos los estados de Oriente Medio, alberga la esperanza de que 2025 traiga indicios de distensión y de avance hacia una paz duradera. Gracias. Gracias al representante de la República de Corea por su declaración. Y a continuación formularé yo una declaración en calidad de representante de los Estados Unidos de América. En primer lugar, doy las gracias al enviado especial Pedersen y al señor Al-Saleh por sus exposiciones de información. En particular, quisiera dar las gracias al señor Al-Saleh por los esfuerzos que él y los cascos blancos realizan para señalar a la atención del mundo el uso reiterado de las armas químicas por el régimen sirio contra su propia población. Es fundamental que esté usted hoy aquí. Colegas, los Estados Unidos estamos siguiendo de cerca la situación en Siria. Durante muchos años, el gobierno sirio ha librado una guerra civil con el apoyo de Irán, Rusia y Hezbollah. Esos tres actores recientemente han sido distraídos y debilitados por conflictos en otros lugares del mundo. Por ello, no es de extrañar que hayamos visto que los actores de Siria se hayan aprovechado de esta situación en los últimos días. Efectivamente, el régimen de Assad sigue negándose a participar en un proceso político, tal y como se estipula en la resolución 2254. Sus aliados, Rusia e Irán, han generado las condiciones que ahora se están desarrollando, entre ellas el desmoronamiento de las líneas trazadas por el régimen de Assad en el noreste de Siria. Al propio tiempo, la reciente ofensiva rebelde, con la que mi país nada tiene que ver, está encabezada por un grupo, Hayat Tahrir al-Sham, conocido también por su acrónimo HTS, que ha sido designado por las Naciones Unidas y por mi país como organización terrorista, y obviamente nos preocupa este grupo. Seguiremos defendiendo a capa y espada al personal estadounidense y las posiciones militares estadounidenses que siguen siendo fundamentales para garantizar que el EIL jamás vuelva a aparecer en Siria. Desde el punto de vista diplomático, en los últimos días hemos estado en contacto con los líderes de la región. Muchos de ellos, junto con nosotros, han hecho un llamado a la distensión. También estamos exhortando a que se proteja a todos los civiles, incluidos los miembros de grupos minoritarios, así como la protección de infraestructura civil y que haya un acceso humanitario irrestricto a todos aquellos que lo necesiten. Reiteramos nuestro llamado a todas las partes para que se comprometan con los principios de libertad, dignidad y seguridad de todos los ciudadanos de Siria. Albergamos la esperanza de que la oposición siria permita que se respeten esos principios. Es importante que las zonas afectadas por los recientes enfrentamientos reanuden las actividades cotidianas de manera segura y a la mayor brevedad posible. A tal efecto, se ha de mantener el acceso humanitario, de modo que la asistencia pueda llegar a todos aquellos que la necesiten. Las Naciones Unidas, que están trabajando junto con las ONGs en el terreno, tienen que desempeñar una función importante en ese sentido. Alentamos a que se respalden sus esfuerzos, en particular para atender a las necesidades de las personas internamente desplazadas que huyen de los enfrentamientos. Además, alentamos a todas las partes a que cooperen con la institución independiente sobre las personas desaparecidas en Siria, en particular para conocer cuál es el paradero de los presos liberados de las cárceles en el sur de Alepo y cuál es la suerte que han corrido. Entre ellos se encontraban presos políticos que llevaban mucho tiempo en detención. Debemos seguir apoyando a las víctimas, a los familiares de los mismos y a sus supervivientes si piden apoyo. Y también, e igualmente importante, tiene que haber rendición de cuentas. Colegas, el hecho de que HTS sea designado organización terrorista por las Naciones Unidas y por los Estados Unidos de América no justifica las atrocidades que está cometiendo el régimen de Assad con sus acólitos rusos. Estos ataques
del régimen y de Rusia contra sus escuelas y hospitales, tanto en Idlib contra en Alepo en los últimos 7 días, se han saldado con bajas. Hemos de pedir que todas las partes cesen esos ataques brutales y respeten el derecho internacional. También tenemos que renovar la exigencia de este Consejo al régimen de que no lance un ataque químico, como ya ha realizado más de 50 veces desde que estallara el conflicto. Y hemos de seguir haciendo que el régimen y quienes lo respaldan rindan cuentas por estos actos abominables. Durante mucho tiempo, el régimen de Assad ha llevado su país a Hezbollah y otros grupos militantes. Lo ha dejado en sus manos en lugar de sentarse a negociar con la oposición. Se han bloqueado posibilidades de realizar negociaciones. Los hechos recientes nos recuerdan de manera vívida que Siria nunca estará en paz hasta que Assad acepte una solución que dé voz a todos los ciudadanos en el futuro del país. Reitero, los Estados Unidos defenderemos y protegeremos al personal estadounidense y las posiciones militares estadounidenses en el nordeste de Siria, que sigue siendo fundamental para que el EIL no vuelva a resurgir. Seguiremos coordinándonos de cerca con nuestros asociados de la región para lograr una distensión de las tiranteces y seguiremos apoyando la aplicación cabal de las resoluciones del Consejo de Seguridad que permitan llevar cierta paz y estabilidad a Siria y lograr la protección de los civiles, incluidas las minorías religiosas. Reanudo ahora mis funciones como presidente del Consejo. Concedo ahora la palabra a la delegación de la República Árabe Siria. Señor presidente, en primer lugar, la delegación de mi país condena el hecho de que la presidencia de los Estados Unidos, al inicio de su presidencia del Consejo este mes, no haya respetado los procedimientos del Consejo de Seguridad y haya utilizado esta sesión para beneficiar sus propios intereses y tratar de perjudicar a otro Estado miembro de las Naciones Unidas por objetivos sobradamente conocidos que se manifiestan en el apoyo y la inversión constantes de los Estados Unidos en el terrorismo que está enfrentando mi país, y algo que se manifiesta en Daesh, en Jabhat al-Nusra y en Hayat Tahrir al-Sham, entidades a las que encubren y que están agravando las hostilidades en mi país. Además, están tratando ustedes de desviar la atención del apoyo ilimitado de Estados Unidos en el Consejo a la entidad israelí y a sus crímenes atroces. Esta es una posición que deja a los Estados Unidos sin ningún tipo de credibilidad cuando se trata de cuestiones humanitarias. Creemos, además, que tenemos más de centenares de ONGs acreditadas a las que ustedes no permiten comparecer ante el Consejo, pese a que trabajan diligentemente en el terreno en colaboración con mi gobierno y con las Naciones Unidas y con otros asociados humanitarios, a fin de mejorar las condiciones de vida y la situación humanitaria del pueblo sirio. Esas organizaciones estarían en mejores condiciones de dar al Consejo de Seguridad una valoración de la labor humanitaria y de los enormes desafíos que enfrentan de manera objetiva y profesional y de manera genuina, sin intereses políticos, desprovista de desinformación y sin las mentiras que reiteradamente hemos escuchado en este salón. Héroes como los equipos de defensa civil sirios, árabes que están trabajando, arriesgando su vida para proteger a los civiles. Y su heroísmo lo hemos visto en los años de guerra de Siria contra el terrorismo y tras el terremoto. Esos son los verdaderos representantes de las fuerzas de defensa sirias, no otros. Los héroes de la Media Luna Roja siria, que han perdido a 66 mártires recientemente, hace apenas unos días, en un cruce fronterizo, cuando uno de sus trabajadores fue asesinado como consecuencia de un ataque aéreo israelí cuando asistía a desplazados que venían desde el Líbano buscando refugio. Esos son los héroes y muchos voluntarios sirios que trabajan
en organizaciones humanitarias y benéficas que trabajan bajo el asedio impuesto por el gobierno estadounidense, por no hablar de las injustas medidas coercitivas unilaterales. Una organización que trata de poner en peligro a Jabhat al-Nusra. Traer a esta entidad a esta sala es un insulto a los miembros del Consejo. No están insultando ustedes con ello a mi país, solo sépanlo, están insultando a la presidencia estadounidense del Consejo de Seguridad. Y si les cabe duda de ello, los remito a la declaración del portavoz oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, su ex portavoz, Mark Toddler, quien respondió a preguntas en abril de 2016 y dijo que este grupo al que ustedes hoy han invitado aquí, los cascos blancos, está relacionado con grupos extremistas que constituyen una amenaza para los Estados Unidos de América. Y esto lo dijo su colega, señor presidente. Y esta declaración la pueden ustedes consultar, es de dominio público. También lo remito a la correspondencia que han cursado mi país y la Federación de Rusia al Consejo durante los últimos años para responder a las mentiras que está propagando esta organización, los cascos blancos y quienes la respaldan. Sin embargo, los gobiernos estadounidenses, con su animosidad hacia mi país, lo llevan a invitar a quien le parece a este consejo para promover sus intereses. La presidencia estadounidense invita a quienes intentan insultar a Estados miembros bajo la excusa de la libertad de expresión y es el mismo gobierno que silenció a los estudiantes y catedráticos de las universidades estadounidenses que se manifestaban para pedir que se respetase el derecho internacional y se pusiese fin al genocidio y a los crímenes israelíes contra el pueblo palestino y los países de la región. ¿Qué libertad de expresión y qué voces son estas a las que ustedes se refieren? Señor presidente, quiero dar las gracias a las delegaciones de Argelia, Guyana, Mozambique y Sierra Leona, a la Federación de Rusia y a China por el apoyo tan valioso y que tanto agradecemos ante la petición de celebrar esta sesión de emergencia. Gracias a China, Argelia, Mozambique por su voto al inicio de la sesión. Nos reunimos hoy después de que la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham al-Nusra, designada por el Consejo de Seguridad, designada como entidad terrorista, junto con otras organizaciones terroristas afiliadas que incluyen a miles de terroristas combatientes extranjeros. Como digo, nos reunimos después de que hayan puesto en marcha un ataque a gran escala desde múltiples frentes y en múltiples zonas del norte de Siria, en especial en las provincias de Alepo y Idlib. El propósito no es sino hacerse con el control de estas zonas y parte de la autopista internacional conocida como el M5 que conecta el norte de Siria con las regiones del sur. Este es un atentado terrorista que se vio acompañado por la llegada de terroristas a través de las fronteras norte con un apoyo externo cada vez mayor, incluido equipo militar, maquinaria pesada, vehículos, grandes cantidades de drones y tecnologías modernas de comunicación, además del apoyo en los suministros militares y logísticos. Ello ha permitido que los terroristas de Hayat Tahrir al-Sham y sus afiliadas que operan bajo su mando se hagan con el control de grandes zonas de Alepo después de atacar varias aldeas y pueblos camino a la ciudad. El alcance y la envergadura del atentado terrorista de estas organizaciones terroristas demuestra, sin lugar a dudas, hasta dónde llega el apoyo que les dan las partes regionales e internacionales que han utilizado el terrorismo como instrumento de su política exterior
en contra del Estado sirio para menoscabar su seguridad y estabilidad y provocar sufrimiento a su pueblo. Y negar eso no sirve para nada, la negación no sirve para nada. Obviamente este atentado no podría haberse llevado a cabo sin la luz verde y la orden operativa emitida conjuntamente por Turquía e Israel, preparada tras varios ataques israelíes contra territorios sirios. ¿Aceptarían que este ataque terrorista por parte de un grupo terrorista en la lista del Consejo de Seguridad contra alguno de sus países o contra cualquier país miembro de las Naciones Unidas? Presidente, este ataque terrorista ha aterrado a civiles inocentes, en especial en la ciudad de Alepo, con una población de unos 2,5 millones de personas. Ha trastocado todos los aspectos de la vida en la ciudad, ha provocado oleadas de desplazamientos. Miles de familias han huido hacia las zonas que controla el Estado. Entre tanto, quienes siguen atrapados en la ciudad enfrentan aciagas condiciones humanitarias y ataques de organizaciones terroristas y ataques contra civiles y personal encargado de la aplicación de la ley. Estos ataques también han atacado a profesionales científicos y al Colegio Mayor de la Universidad de Alepo, haciendo que muchos estudiantes se hayan convertido en mártires y ha herido a muchos otros, ha obligado al resto a irse de la ciudad durante el periodo de exámenes en la universidad. Las misiones diplomáticas y consulares en la ciudad también fueron atacadas. Además, los crímenes de las organizaciones terroristas no se limitaron a los antemencionados. Estas organizaciones impusieron un toque de queda a los residentes de la ciudad, se adentraron en cárceles, liberando a muchos criminales convictos en un intento maligno de propagar el caos y de trastocar la estabilidad e incrementar el miedo entre los civiles en cuanto a la repetición de las prácticas de organizaciones terroristas, como la imposición de su ideología extremista, Tahiri, asesinando, torturando, deteniendo, haciendo desaparecer a la fuerza, llevando a cabo reclutamientos infantiles y persiguiendo a mujeres y niñas. Son las mismas prácticas que los civiles de Idlib han venido denunciando desde hace mucho tiempo y exigiendo que acaben. Son prácticas que no se pueden tolerar, ignorar o imponer a residentes de otras ciudades sirias. ¿Aceptarían estas prácticas, presidente? Presidente, desde hace muchos años hemos colaborado con Estados miembros de las Naciones Unidas para aprobar instrumentos y resoluciones a fin de abordar la amenaza que supone el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones a la paz y la seguridad internacionales, para acabar con sus fuentes de financiación y armamento, luchando contra el extremismo violento que provoca el terrorismo y luchando contra la incitación y el discurso de odio. Sin embargo, la inclinación de algunos estados a aprovechar el terrorismo como inversión ha obstruido el logro de los resultados deseados y ha prolongado esta lacra. El problema es que falta voluntad política en estos estados cuyas políticas y prácticas hostiles contra mi país han permitido que el terrorismo se afiance en zonas bajo la presencia militar extranjera ilegal en territorio sirio. Hoy, el sufrimiento de nuestro pueblo en Alepo y otras zonas sirias, donde se han infiltrado organizaciones terroristas, nos empujan una vez más a alzar la voz y pedir al Consejo de Seguridad que condene el atentado terrorista y pida cuentas a los estados que patrocinan y operan estas organizaciones terroristas, exhortándoles a abandonar dichas políticas y prevenir que se afiance esta realidad terrorista o que
los civiles y pedir que los civiles dejen de ser rehenes de todo ello. Este es un llamado que se ha hecho en Alepo y en toda Siria y que ahora le dirijo a usted. Presidente, el ataque terrorista en el norte de Siria vulnera flagrantemente las resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad en cuanto a la lucha contra el terrorismo, así como las zonas de distensión que aprobara el proceso de la fórmula de Astana, que reafirmó en la intervención final de su última reunión el pleno respeto a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Siria, así como los esfuerzos en marcha para luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Son compromisos que el garante turco no logró cumplir. La República Árabe Siria exige al Consejo de Seguridad que condene de manera clara e inequívoca este ataque terrorista llevado a cabo por una organización designada en la lista de entidades terroristas del Consejo de Seguridad, que incluye a decenas de miles de terroristas extranjeros. Mi país rechaza firmemente todos los intentos de lavar la imagen de estas organizaciones terroristas, adoptando nomenclaturas alternativas que buscan confundir a la opinión pública mundial. Desde Siria consideramos que los estados que apoyan a la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham y sus afiliadas responsables completos de estos ataques y de sus consecuencias. Siria pide a la ONU que conmine a estos estados a cumplir las obligaciones de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de lucha contra el terrorismo, en especial la resolución 2170 contra el EIL y Jabhat al-Nusra y la resolución 2178 sobre el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y la Estrategia Mundial de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas. Mi país resalta la necesidad de incluir a las entidades e instituciones económicas, financieras, comerciales y de medios de comunicación que ofrecen financiación, suministros y servicios de comunicación a Hayat Tahrir al-Sham y a sus entidades aliadas en las listas de designación del Consejo de Seguridad. Siria, su Estado, ejército y pueblo, reafirma el compromiso para con el ejercicio de su derecho soberano y el cumplimiento de su deber constitucional y jurídico de luchar contra organizaciones terroristas con toda la fuerza y determinación necesarias. Siria tomará todas las medidas necesarias para defender a su ciudadanía, enfrentar la amenaza del terrorismo, liberar a sus territorios de presencia de los terroristas y restaurar la autoridad del Estado y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional de la República Árabe Siria. Este es el derecho legítimo de todos los países y no solo beneficia a Siria, sino que garantiza la estabilidad de toda la región, su seguridad y la de sus pueblos y países. Quienes los apoyen verán cómo esto se vuelve en su contra. Siria ha enfrentado al terrorismo en todas sus formas en los últimos años y tiene las capacidades y la determinación para erradicarlo. Mi país aguarda brindar o recibir el apoyo de todos los Estados miembros que creen en el derecho internacional y principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en los esfuerzos de lucha contra el terrorismo y en defensa de la soberanía, la independencia, la unidad, la integridad territorial y la seguridad y estabilidad de su pueblo. Para concluir, presidente, y como respuesta a las afirmaciones de algunas delegaciones acerca de la postura del gobierno sirio sobre el proceso político, deseamos recalcar que el gobierno sirio ha participado de manera positiva en todos los esfuerzos para el bien de Siria y el interés de su pueblo, para mejorar la vida del pueblo y no en pro de los intereses de otros. Siria ha participado o ha mantenido una colaboración activa con las Naciones Unidas y sus representantes. Hemos adoptado una política de reconciliación nacional
y soluciones locales con un abanico de medidas para recuperar la seguridad y la estabilidad, mejorar las condiciones de vida, brindar servicios básicos y crear las condiciones apropiadas para el regreso de los refugiados y desplazados. Siria, en los últimos años, han resaltado que las organizaciones terroristas designadas por el Consejo de Seguridad con el EIL y el HTS y Jabhat al-Nusra y sus entidades afiliadas en primer plano y sus entidades y grupos que han adoptado el terrorismo y que tienen las manos manchadas de sangre siria son el problema y no la solución. Nadie puede imaginar una solución o proceso político con el EIL y con Jabhat al-Nusra. También resaltamos que cualquier acuerdo de distensión no puede obstaculizar ni menoscabar los esfuerzos de lucha contra el terrorismo, como garantiza el derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Constitución de la República Árabe Siria. Gracias al representante de la República Árabe Siria por su intervención. Doy ahora la palabra a la representación de Turquía. Adelante, señora. Gracias, presidente. El conflicto sirio, ahora en su 13º año, nos recuerda dramáticamente el costo de la inacción política. Sus causas raigales dimanan de las aspiraciones legítimas, pero no colmadas del pueblo sirio. Sin un proceso sincero de reconciliación nacional, Siria permanecerá atrapada en el ciclo de inestabilidad y sufrimiento. Los actuales ataques israelíes en toda la región complican más la frágil situación. La espiral de violencia no debe desestabilizar a Siria más. Los dolorosos acontecimientos desde el 7 de octubre resaltan una verdad esencial: cuando las soluciones políticas a las causas raigales brillan por su ausencia, las crisis indefectiblemente resurgen. Ello debe ser la orientación de nuestro enfoque colectivo para con la crisis siria. El resurgir de los conflictos en Siria refleja los retos sin resolver que han asolado al país desde hace más de 10 años. La reticencia de Damasco de participar en el proceso político con la oposición siguen siendo errores críticos que crearon las condiciones para la situación que se está produciendo. Entre tanto, las organizaciones terroristas aprovechan la inestabilidad para propiciar a sus agendas, suponiendo graves amenazas de seguridad para la región. Pusimos en marcha el proceso de Astana para lograr la distensión en el terreno y lograr un alto el fuego. Desde 2017, Turquía ha tenido un papel fundamental en la creación de una zona de distensión en torno a Idlib a través de varios acuerdos con los socios de Astana. Este proceso también dio margen a medidas de creación de la confianza entre Damasco y la oposición. Lamentablemente, dicha oportunidad no fue aprovechada. Turquía ha dado prioridad a la calma en Idlib, que está pegadito a nuestra frontera. Hemos repetido que los ataques sobre la zona de distinción de Idlib suponen una escalada de las tensiones. Las violaciones de los acuerdos de Astana y concentrarse en las campañas militares en lugar de la reconciliación nacional y la lucha contra el terrorismo han abocado a Siria más al caos. Como respuesta a estas afirmaciones, deseo resaltar que Turquía ni apoya ni consintió la operación actual. Al revés, hemos trabajado siempre por disuadir este ciclo de violencia y hoy, una vez más, resaltamos la importancia clave de la distensión para la estabilidad en toda la región. La dinámica en evolución sobre el terreno, en especial en el noroeste de Siria, ha creado una precaria situación. Todo el país se ve afectado profundamente por el cambio en las líneas de control. Hay riesgos significativos para el periodo futuro, que incluye la amenaza de una ulterior fragmentación. Las llamadas fuerzas de defensa sirias quizá deseen consolidar su posición en el noroeste, mientras que el resurgir de Leir sigue siendo una grave posibilidad. Estas dinámicas pueden desencadenar nuevas oleadas de migración y desplazamiento,
suponiendo más presión para la estabilidad regional y agravando la ya crítica necesidad de asistencia humanitaria urgente. Turquía seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger a su territorio, pueblo e intereses. El estancamiento actual no es sostenible para Siria y para toda la región. Todos los actores deben reevaluar de manera realista la situación. Una solución sostenible a la crisis siria depende de lograr un consenso nacional que case con las expectativas legítimas del pueblo sirio. La guerra civil en Siria no debe escalar más. La comunidad internacional debe recalibrar también su enfoque en general para con el conflicto a fin de apoyar este objetivo a escalas regional e internacional. Ello exige que todos los interesados revisen críticamente sus posturas y, cuando sea necesario, realizar cambios paradigmáticos para contribuir a la paz y la estabilidad duraderas. Es menester participar activamente en esfuerzos que se impulsen mutuamente en lo político o en el campo humanitario y de seguridad. En este sentido, un proceso político que los sirios encabecen y sientan como propio y facilitado por la ONU debe revivirse. El error de trasladar la lucha contra el EI, la otra organización terrorista, las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, debe detenerse. Estas fuerzas no son ni sirias ni democráticas. De hecho, no son sino el propio PKK y PG. Las agendas de las organizaciones terroristas separatistas deben eliminarse para preservar la unidad e integridad territorial de Siria. Además, crear las condiciones necesarias para el regreso seguro, voluntario y digno de los refugiados sirios debe ser parte fundamental del proceso de solución. Estas medidas simultáneas son esenciales y no pueden posponerse más. Señor presidente, las principales líneas de una solución política negociada a esta crisis se esbozaron hace 9 años a través de la 2254, aprobada unánimemente, y debe aplicarse y defenderse. Esta resolución resalta de manera innegable que es el pueblo sirio quien decidirá el futuro de su país. Todos los sirios, incluida la oposición, la diáspora y los refugiados. Todos los actores relevantes deben apoyar sin dilación la convocatoria del Comité Constitucional. Para ello, Turquía ha desplegado esfuerzos amplios para iniciar el diálogo entre Damasco y la oposición. También hemos defendido que se inicie el diálogo con Damasco. Lamentablemente, estos esfuerzos no han arrojado los resultados esperados. Presidente, mi país comparte 911 kilómetros de frontera con Siria. La presencia de las organizaciones terroristas dentro de Siria no solo menoscaba la unidad e integridad territorial del país, sino que también es una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad regional. Este Consejo condenó el ataque terrorista del 23 de octubre en Ankara de la manera más tajante. Estos terroristas se infiltraron en territorio turco desde Siria. La organización terrorista PKK y PGSDF sigue intentando impulsar su agenda separatista en Siria. Quiero resaltar que Turquía tiene derecho a tomar las medidas adecuadas de acuerdo con su derecho inherente a la a la autodefensa ante una amenaza directa e inminente a su seguridad nacional por parte de organizaciones terroristas que operan en Siria. Señor presidente, Turquía sigue colaborando con todos los actores pertinentes para evitar la escalada e impulsar el proceso político. Los dirigentes turcos participan en esfuerzos diplomáticos intensos. El ministro de Exteriores, Fidan, ha acordado con sus homólogos rusos e iraníes convocar una reunión ministerial de Astana pronto. El pueblo sirio merece paz, estabilidad y un futuro donde sus derechos y libertades se defiendan. Turquía mantiene un sólido compromiso para con la unidad e integridad territorial de Siria. Exhortamos a la distensión, la protección de los civiles y estamos listos para empezar un proceso político creíble de cara a una solución sostenible y pacífica de esta duradera crisis. Gracias, presidente. Doy ahora la palabra a la representación de la República Islámica del Irán. Gracias. En nombre de Dios clemente y misericordioso,
Damos las gracias a la República Árabe Siria, Argelia, Mozambique, Sierra Leona y Guyana por solicitar esta reunión urgente, así como a China y Rusia por garantizar que esta cuestión crucial reciba la atención del Consejo. También gracias al enviado especial, señor Pedersen, por su intervención. Presidente de la República Islámica del Irán manifiesta su honda preocupación por la escalada de la situación en Siria. Los últimos acontecimientos, en especial las operaciones terroristas coordinadas de Hayat Tahrir al-Sham, rama designada de Al-Qaeda, también conocida como Jabhat al-Nusra, ha amenazado gravemente la soberanía y estabilidad de Siria, como se indicara en la carta del 1 de diciembre del representante permanente de Siria. Esta organización terrorista ha orquestado ataques coordinados y de gran escala contra las provincias de Alepo y Idlib, con consecuencias devastadoras para la región y su pueblo. Durante los atentados terroristas de Alepo, el consulado iraní fue atacado de manera deliberada por los grupos terroristas. Los ataques contra instalaciones diplomáticas y consulares son una violación flagrante del derecho internacional y quedan prohibidas expresamente en cualquier circunstancia. Ninguna persona, grupo o Estado tiene derecho de cometer o permitir estos actos. La responsabilidad de este asalto descarado y violación recae en los países que arman y apoyan a estos grupos terroristas y que permiten que sigan agrediendo y vulnerando las normas internacionales. Un elemento central de esta crisis es el apoyo y la intervención externas que han perpetuado el terrorismo en Siria y han menoscabado su soberanía e integridad territorial.